El increíble caso de un hombre que murió por un cáncer no humano. Así es, en este episodio hablaré sobre este caso tan particular y este cáncer tan extraño. Así que no se vayan y quédate para saber más sobre este fascinante caso. Citología, Ciencia y Arte Podcast, espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida, haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable. Soy Elizabeth García, citotecnóloga y bioanalista de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que existe bajo la lupa del microscopio. Este espacio llega a ustedes gracias a la Academia Citología, Ciencia y Arte, lugar donde encontrarás cursos y diplomados online en citología. Visita su web www.citologiacienciaarte.com y conoce más del fantástico mundo de la citología. Hola, buenos días, tardes o noches, espero se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio y en esta oportunidad les quiero hablar de un caso clínico muy particular y como ya pudieron ver en la intro, pues se trata de un paciente que murió de un cáncer que no está generado por sus propias células, porque sabemos que el cáncer, como ya lo vimos en otros episodios, se origina en nuestras propias células, en las células de nuestro cuerpo, en múltiples tejidos. Y las razones, pues son bien variadas. Pero este caso en particular, pues las células tumorales de este paciente no eran suyas, eran de un microorganismo que vivía en él y que vivió con él bastante tiempo. Y se trata de Hymenoleucis nana, conocida popularmente como tenia enana. Las tenias, antes de hablar del caso del paciente, pues tenemos que hablar de este parásito y cómo adquirimos la infección los seres humanos. Las tenias son un grupo de gusanos que son aplanados y existen varias tenias que causan infecciones en seres humanos como tenia solium, tenia saginata, que son las más comunes, que se adquiere la infección por consumir carnes crudas de res o de cerdo, y son estas tenias solium o saginata son tenias de gran tamaño, mientras que esta tenia enana, que se trata de Hymenoleucis nana, la protagonista en nuestro caso, es una tenia mucho más pequeñita, muy chiquitita, y por eso su nombre de nana, de chiquitita de enana, y popularmente, como les digo, se le conoce como la tenia enana. Esta tenia, pues la infección se adquiere por consumir alimentos que estén contaminados por los huevos de este parásito. Y es una tenia muy particular y bastante única dentro del grupo de las tenias porque ella no necesita de huéspedes intermediarios para cumplir su ciclo de vida. La gran mayoría de los parásitos o muchos de ellos necesitan huéspedes intermediarios, como les mencionaba la tenia solium y saginata. Ellas necesitan de la vaca o del cerdo para que el humano adquiera la infección. Necesitan o desarrollan una fase de su ciclo de vida, se desarrolla en el cuerpo de estos animales y posteriormente pues ingresa al ser humano y termina su ciclo de vida. Eso ocurre con esas otras tenias, para ponerles un ejemplo. Pero con esta tenia en particular, ella no necesita a otros hospederos intermediarios. Ella, si llega al ser humano, si sus huevos entran al cuerpo del ser humano, pues ellas van a hacer todo su ciclo completo dentro de nuestro organismo, como lo hace, por ejemplo, en el organismo de los roedores, que es donde generalmente ellas se pueden encontrar también, y por eso es que los seres humanos podemos llegar a infectarnos si algunos insectos o algunos roedores dejan sus heces y caminan sobre nuestros alimentos, sobre todo los insectos, pues trasladan esos huevecillos o esos huevos de ese parásito que están en las heces de los animalitos, como el caso de los roedores, que estén infectados por supuesto con el parásito, y los dejan en nuestros alimentos y después nosotros los consumimos. Entonces eso lleva a que se pueda generar una autoinfección, porque como ella no necesita salir de nuestro organismo para cumplir su ciclo de vida completo, pues se mantiene dentro de nuestro intestino delgado, cumpliendo su ciclo y teniendo adultos, huevos, las larvas y nuevamente, y así vamos a llamarlo larvas porque ese no es el nombre, pero para que se entienda. Entonces tiene el ciclo completo cumpliéndolo allí dentro de nuestro intestino. Y eso las hace un microorganismo bastante particular porque no necesita de terceros para cumplir con su ciclo de vida.
Se estima que 75 millones de personas son portadoras de este parásito y que la prevalencia en niños llega a ser hasta del 25% en algunos países. Como le mencionaba, este ciclo de vida que ellas cumplen dentro del intestino delgado, pues en general, aunque ustedes digan, bueno, tengo un microorganismo que está allí, pues me debería causar una infección, y de hecho causan infección, pero generalmente no suele presentar síntomas, y es lo que conocemos entonces como infecciones asintomáticas. Y por eso a veces la dificultad de los diagnósticos en cuanto a los parásitos, porque algunos de ellos no causan síntomas, y por eso es tan importante que nos hagamos chequeos de muestras de heces de forma periódica, por lo menos una vez al año, para verificar que todo está bien a nivel del intestino y que no tenemos ningún parásito viviendo allí con nosotros y que no nos hemos dado cuenta porque no genera sintomatología. La infección se limita generalmente al tracto gastrointestinal, donde van a eclosionar esos huevos, se liberan hacia el intestino delgado y luego se van a formar esas tenias adultas. Los embriones, que son llamados oncósforas, invaden las vellosidades intestinales del huésped, donde se van a transformar luego en larvas, que son llamadas cisticercoides, y antes de romperse y volverse a unir con el revestimiento mucoso. Y así se va cumpliendo el ciclo de este parásito. Este parásito puede, en casos muy excepcionales, como ocurrió con este paciente, generar lo que se conocen como infecciones extraintestinales, es decir, infecciones fuera del intestino. Y fue lo que ocurrió en este hombre. Este caso se describe, un caballero con una infección que además este hombre, además de tener la infección con el parásito, también era portador y tenía la infección del virus de inmunodeficiencia humana, conocido como VIH. En las muestras de los ganglios de este paciente, en los ganglios linfáticos y pulmón, revelaron la presencia de células monomórficas indiferenciadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, células tumorales. Las células proliferativas tenían características evidentes de un proceso de malignidad, de un proceso cancerígeno, pero su tamaño eran muy pequeñas para ser de origen humano. La proliferación en el huésped de este tipo de células, este huésped que además era inmunodeprimido, puede haber permitido que se acumularan este grupo de mutaciones somáticas de la población de las células madre de Hymenolepis nana. Es decir, que las células tumorales del paciente no eran de él, sino de el parásito de Hymenolepis nana. Así que entonces vamos a conocer, ahora sí vamos a adentrarnos en el caso y a conocer un poco más qué fue lo que sucedió. Se trataba de un paciente de 41 años de Colombia, de Medellín específicamente. Esto ocurrió en el año 2013. El paciente se presenta con fatiga, fiebre, tos y pérdida de peso de varios meses de duración. Había sido recibido o había llegado a la consulta con un diagnóstico de VIH en 2006, o sea, que ya tenía años. Estamos hablando de que esto ocurrió en 2013, ya desde 2006 él conocía que tenía VIH. Además, no cumplía con el tratamiento para el VIH y eso obviamente pues empeora la situación, porque los pacientes VIH toman un tratamiento antirretroviral para mantener al virus allí un poco controlado, pero si no se toma el tratamiento, pues el virus va a seguir haciendo sus acciones dañinas dentro del organismo. ¿Qué es lo que hace el VIH? Pues altera lo que es nuestro sistema inmunológico, daña un grupo de células que es del sistema inmunológico, principalmente lo que son linfocitos CD4 y que están involucrados en la defensa de nuestro cuerpo. Si ellos están alterando la funcionabilidad de estos linfocitos, pues obviamente los pacientes que son portadores o que tienen la infección por VIH son más propensos a muchas infecciones porque no tienen el sistema de defensa como corresponde, porque hay un fallo allí. En este caso, pues este paciente tenía un recuento de células CD4, que son las células afectadas, de 28 por mililitro cúbico y una carga viral de 70.000 copias por mililitro. Esto es bastante grave para este tipo de pacientes. El examen de heces reveló que tenía Hymenolepis nana y quistes de Blastocystis hominis. Blastocystis es otro parásito también,
pero no es del grupo de los helmintos, es decir, no es un gusano, entra dentro de otro grupo de parásitos. Pero no nos vamos a enfocar ahorita en blastocystis porque nuestra protagonista es Hymenopletis nana. En los estudios de imagen, como la tomografía computarizada, mostraron que tenían nódulos pulmonares que variaban de tamaño desde las 0,4 a los 4 centímetros. Y además se presentaron nódulos a nivel del hígado, de las glándulas suprarrenales, de los ganglios cervicales, abdominales y mediastínicos. Entonces tenía todo un gran problema este paciente. Se le realizaron biopsias de los ganglios linfáticos cervicales y una biopsia o una punción con aguja fina a nivel pulmonar, de los nódulos pulmonares. Inicialmente se consultó a los centros de prevención, al Centro de Control y Prevención de Enfermedades, mediante telediagnóstico con las imágenes que se observaron, que se enviaron desde el laboratorio vía web, y se consultaron pues los hallazgos en esas imágenes. Al paciente se le dio tratamiento con 3 dosis de albendazol, que es un tratamiento parasitario, y se le instauraron medicamentos antirretrovirales. La enfermedad pues siguió progresando y ya en abril de este mismo año 2013, porque esto comenzó en enero de 2013, ya en abril se le realizó una segunda biopsia del ganglio linfático cervical y se envió este tejido en fresco para sus análisis al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, para que lo evaluaran. Los ganglios linfáticos pues eran masas sólidas, macroscópicamente anormales, de las cuales se hicieron preparados táctiles y mostró células pequeñas atípicas con escaso citoplasma y nucleolos prominentes, lo que me habla de células tumorales. Son características de células tumorales o células cancerígenas. En el estudio histológico, que es la biopsia, se mostró un borramiento de lo que es la arquitectura normal de lo que son los formando nidos irregulares y abarrotados de células pequeñas y atípicas, y en la periferia se observaron sinsitios que contenían núcleos atípicos. Lo que es decir, todo una cantidad de características morfológicas en el ganglio que me hablan de un proceso maligno. Pero las células individuales tenían escaso citoplasma y medían de 5 a 6 micras de diámetro. Eran muy pequeñas. Y para que ustedes entiendan por qué saber lo que son tan pequeñas, nuestros glóbulos rojos de los seres humanos miden 7 micras. Y estamos hablando de que estas células medían de 5 a 6 micras. Eran más pequeñas que un glóbulo rojo. Cuando tenemos procesos tumorales en nuestro cuerpo, las células son más grandes que un glóbulo rojo. Entonces, las células normales de nuestro cuerpo y cuando son tumorales son más grandes que un glóbulo rojo. Aquí estamos hablando de que tenemos células tumorales que son más pequeñas que un glóbulo rojo, lo que evidentemente me habla de que esto no pertenece al cuerpo humano. Y si estamos hablando de que la célula tenía este tamaño, el núcleo obviamente era mucho más pequeño, era de 2 a 3 micras. Eran células realmente pequeñas y estas células se encontraban notablemente agrandadas con núcleos pleomórficos. Cuando hablamos de pleomorfismo nuclear es que no es una forma redondeada, sino es una forma variable. Cualquier morfología, eso es pleomorfismo, una variabilidad en esa forma del núcleo, y además tenían múltiples nucleolos, células que eran tumorales. Además, también se realizaron otros estudios, como estudios de microscopía electrónica de transición, que demostraron que el citoplasma de estas células era rico en ribosomas y que contenía mitocondrias dispersas. También se le hicieron estudios de inmunohistoquímica, en donde se observaron que estas células fueron negativas para citoqueratina y vimentina humana, que estas son proteínas que a menudo se expresan en células cancerosas, y en este caso no estaban expresadas estas proteínas para células que son proteínas de células humanas, no estaban expresadas en estas células porque evidentemente no eran células humanas. Este caso planteó pues obviamente un enigma desde el punto de vista diagnóstico. Las células proliferativas tenían características típicas de lo que es un proceso maligno, invadían el tejido adyacente, tenían un patrón de crecimiento desordenado y apiñado, eran monomórficas, todas de la misma morfología, eso es lo que quiere decir. Tenían características morfológicas típicas de lo que son células madres, y además el tamaño
pequeño de estas células era muy llamativo, era menor de 10 micras el tamaño de estas células, como ya les mencionaba, llama la atención porque son más pequeñas que los glóbulos rojos. Esto, por lo tanto, sugirió una infección con un microorganismo desconocido, posiblemente unicelular, y se consideró la infección como un molimoso en un primer momento, como que era un molimoso plasmoidial, y eso fue lo que se pensó, debido a la formación de prominentes sincitios. Aunque muchos tejidos de los céstodos son sincitiales, inicialmente se consideró menos probable una infección por tenia debido a la apariencia primitiva que tenían estas células atípicas. La ausencia total de esa arquitectura que fuera identificable como un tejido de tenia y además la rareza de reportar casos de una cestodiasis invasiva, que es muy raro que estos microorganismos causen infecciones fuera de lo que es el tejido intestinal. Durante las investigaciones en el laboratorio, las lesiones de pulmón, de hígado, de las glándulas suprarrenales permanecieron bastante estables, pero en los ganglios linfáticos, particularmente en los ganglios a nivel cervical, es decir, del cuello, aumentaron a un máximo de 5 centímetros de diámetro esos ganglios, y en el transcurso de 4 meses el estado clínico del paciente se fue deteriorando. El paciente estaba recibiendo el tratamiento para el VIH, además anfotericina B para la histoplasmosis, y desarrolló insuficiencia renal. El paciente rechazó la hemodiálisis. En mayo de 2013 se iniciaron cuidados paliativos, se realizó un diagnóstico molecular en 72 horas antes de su muerte y no se intentó con un tratamiento específico porque hasta el momento no se entendía bien qué era lo que eran esas células, de quién eran esas células que estaban observándose allí. No se realizó estudio post-mortem. Antes de morir, el paciente dio su consentimiento informado para la realización de estudios y la publicación de estos resultados, porque bueno, es un caso bastante particular, bastante raro y que por supuesto es importante que conozcamos desde el punto de vista de la ciencia y de la medicina para futuros casos que quizás puedan presentarse, que esperemos que no, pero para tener siempre el conocimiento es importante. Bueno, y para poder concluir que se trataba de Hymenolepis nana y seguir analizando este caso y determinar a quién pertenecían estas células que se observaron y qué era todo esto que se observó a nivel microscópico, pues se hicieron distintos estudios. Se hicieron cultivos celulares, se hizo identificación y confirmación molecular por estudios de biología molecular, se hicieron análisis filogenéticos, secuenciación genómica, análisis comparativos, estudios de inmunistoquímica e hibridación in situ, ensayos de PCR, que son estudios de biología molecular. ¿Y qué resultado se obtuvo? Bueno, en relación al cultivo de células, realmente el resultado no fue muy favorable, no se produjo un crecimiento después de 4 semanas de incubación, no hubo crecimiento de estas células. En relación a lo que es la identificación y la confirmación por biología molecular, pues se determinó la presencia del ADN de Hymenolepis nana en muestras que se analizaron con PCR. Se confirmó que efectivamente el hallazgo de este ADN era de un 99% de coincidencia con el ADN de Hymenolepis nana, confirmando que el tipo de células que tenían allí eran de Hymenolepis nana. Se hicieron análisis filogenéticos y mitocondriales del ADN y se hicieron al secuenciar este ADN. También se pudo corroborar por otra prueba diagnóstica que se trataba pues efectivamente también de Hymenolepis nana. Se hicieron análisis genómicos comparativos en donde pues se comparó pues ese material genético que se obtuvo de esa muestra con especímenes controles del mismo ADN del Hymenolepis nana. Se compararon y pues también se corroboró que efectivamente se trataba de Hymenolepis nana. Así que se corroboró por múltiples vías y múltiples estudios que lo que se tenía allí en esas células y que esas células pertenecían a Hymenolepis nana y pues efectivamente no al paciente. Así que de esa forma se pudo determinar que esas células tumorales pertenecían al parásito y efectivamente no eran células humanas, no eran células de este hombre, sino de este parásito. Las infecciones extraintestinales causadas por Hymenolepis nana de verdad son bastante raras, no suelen ser comunes, son muy raras de que ocurran. Se han llegado a informar cisticercosis en preparados de sangre en niños que han sido tratados con glucocorticoides y este caso particular de este paciente que pues murió por esta
infección de Hymenolepis nana, que además no era solo la infección, sino que el cáncer que tenía esta Hymenolepis. Además que recordemos que este era un paciente VIH positivo y por supuesto ya esa condición que él traía de base también empeora toda la situación. También que conocemos o que se conocía hasta el momento, hasta antes de que ocurriera este caso, pues se sabe que existen células malignas, células neoplásicas malignas en los invertebrados, que esto puede ocurrir. Incluso se han descrito algunos platelmintos de vida libre. Los platelmintos son gusanos aplanados que viven libres en el ambiente. Se han llegado a describir células malignas en estos tipos de gusanos, pero hasta el momento no se habían descrito, o no se sabía, o se pensaba que no ocurría, que pudieran generarse células malignas y que proliferaran estas células malignas en organismos multicelulares como estas tenias, como el caso de esta tenia, de este gusano aplanado de Hymenolepis nana. No se sabía hasta el momento, ahora se conoce que esto puede ocurrir también en estos microorganismos, en estos gusanos. Y eso es lo interesante del caso, más allá de lo que le ocurrió al paciente, que obviamente igual es importante el estudio y comprender lo que le sucedió, saber que también ocurren estos procesos tumorales o estas células tumorales se pueden generar también en este tipo de microorganismos. Obviamente nos abre una ventana a la investigación y hacia ir a no dejar de investigar a los parásitos, que muchas veces no son los microorganismos favoritos de los investigadores o de muy pocos investigadores. Muchas veces dejamos de lado la investigación en el área de la parasitología, lo cual es muy importante y que muy pocas personas se suelen dedicar a esto, ya que los parásitos pueden ser altamente mortales. Generalmente cuando uno piensa en infección, uno siempre piensa bacterias, virus, y dejamos a los parásitos y a los hongos un poco en el olvido, y realmente también son microorganismos muy interesantes de estudiar y que pueden generarnos también un daño muy severo en nuestra salud. Y eso me lleva a recalcar y a repetir de nuevo, como lo dije al inicio, háganse sus controles de heces anualmente. Más allá de que ustedes se sientan bien y que no tengan ningún malestar intestinal, hagan un examen de heces anual para ver que todo esté bien, porque muchas infecciones parasitarias no llegan a generar síntomas. Así que es importante que no dejemos que proliferen esos microorganismos en nuestro cuerpo, porque cuando llegan a un número importante de microorganismos, muchos de ellos buscan migrar hacia otros tejidos y allí vienen los verdaderos problemas. Muchos incluso pueden migrar hacia el sistema nervioso central, acumularse en otros tejidos como el hígado. No es el caso de Hymenolepis nana, pero otros parásitos sí lo hacen, así que no descuiden su salud. La salud depende de ustedes mismos. No dejen todo en manos del personal de salud. Depende de ustedes que ustedes estén bien o que una enfermedad se detecte a tiempo para poderla atacar. Y no después lamentarnos de por qué me pasan estas cosas a mí. Si yo no me controlo, pues difícilmente se van a detectar las enfermedades. Y los parásitos, los virus, los cánceres, todas las patologías que nos pueden dar a los seres humanos. Se sabe, otro punto importante, que existen muchos microorganismos infecciosos, como es el caso del virus del papiloma humano, el VPH, o Schistosoma hematobium. Schistosoma hematobium es otro parásito, que ellos pueden contribuir al desarrollo de células tumorales en el ser humano. Y eso se ha estado estudiado y eso se conoce, pero bueno, no se conocía el caso de Hymenolepis nana, no se determinaba eso, ¿no? O no se conocía, ya hoy día pues ya lo conocemos, y gracias a que se difunda esta información, es la idea con este podcast, pues que lo compartan y se conozca mucho más, sobre todo en el área de la salud, para estar atentos a casos raros que puedan llegar al laboratorio. Y otro aspecto importante es que la transmisibilidad de células malignas, que es lo que ocurrió aquí, que aquí el cáncer lo desarrolló fue el parásito, pero transmitió esas células malignas a su hospedero, que era ese hombre, ¿no? La transmisibilidad de esas células malignas, o sea, que se puedan transmitir células malignas, no es algo que sea frecuente de que ocurra. En el caso de los seres humanos, ¿cómo ocurre esa transmisión de células malignas? En los trasplantes. Puede ocurrir en los trasplantes de órganos, que son cosas muy raras de que ocurra esta transmisión de células malignas, pero se puede dar en transmisiones también de la madre al feto durante el embarazo. También se pueden llegar a generar esa transmisión de células malignas. Son casos muy excepcionales de transmisión de células malignas, pero pueden ocurrir. Y ahora, bueno, pues conocemos que si un microorganismo que vive dentro de nuestro cuerpo
desarrolla cáncer, pues también nos va a transmitir esas células malignas a nuestros tejidos. Entonces esto fue un caso muy interesante que les quise compartir, espero que haya sido de aprendizaje. Por supuesto, no olviden darle like, comentar, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestro Instagram por @Citología Ciencia y Arte Podcast, y también en Citología Ciencia y Arte. Para los que son profesionales también nos pueden seguir por ese otro Instagram. Así que los invitamos a comentar qué les pareció este caso. ¿Conocían ustedes de que a los parásitos también les daba cáncer? Nunca nos deja de sorprender la biología, en verdad. Y el cáncer siempre, en todas partes, siempre sorprendiendo. Yo nunca dejo de sorprenderme y nunca dejamos de aprender, así que no olviden eso para quienes se dedican al área de la salud. No crean que lo saben todo, no lo sabemos todo, todos los días aprendemos algo nuevo. Espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao, chao! La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología Ciencia y Arte Podcast, un espacio de divulgación científica. Síguenos en Instagram, @Citología Ciencia y Arte Podcast.